La autonomía comparada principalmente es cuando su estructura interna y su función pueden ser homólogos, análogos y vestigiales. En cambio, los órganos homólogos, que sería acá, y acá lo explica, los órganos homólogos son cuando nosotros tenemos una misma estructura y entonces eso no, cuando nosotros tenemos la misma estructura que alguna de estas, esto nos quiere dar a entender que a pesar de que tengan diferentes formas, tenemos un ancestro común. En cambio, bueno, acá lo que dice principalmente es que nosotros podemos tener la misma función que algunas otras cosas, como esta parte de un ave y una parte de una abeja. La abeja tiene principalmente, no, de una mosca, la mosca principalmente como vuela, las alas de la ave también hacen lo mismo. Si tú llegan a darse cuenta que hacen lo mismo, literalmente no tienen un origen, tienen origen diferentes orígenes. Pero acá dice una información importante que depende de la situación que ellos estén o en el ambiente que estén. A lo mejor estas pueden evolucionar y volverse la misma parte. A lo mejor esta puede evolucionar y convertirse ¿cómo es? En partes de... No, en una ala de ave. Eso es lo que dice acá. Y eso se le llama convergencia evolutiva. Ya, siguiendo con la última, que serían los órganos vestigiales, de lo que acá se sale es que literalmente tenemos cosas inservibles en el cuerpo. Como podríamos ver a la ballena, tiene esta parte que literalmente es inservible, no sirve. Lo mismo pasa con los humanos, porque nosotros tenemos las muelas del juicio y las muelas del juicio no nos sirven a nosotros, nos dañan los dientes. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué pasa con los que no tienen muelas de juicio? Podemos decir que ellos son más avanzados físicamente que nosotros. O sea, digo físicamente que nosotros porque lo único que va a avanzar físicamente porque no va a tener los muelas de juicio. A eso me refiero cuando físicamente nomás. Si hubiese sido psicológicamente, ellos ya hubiesen sido más inteligentes que los que tenían muelas del juicio. Y ahora pueden ahí notar que era fácil simplemente. Esto es, los órganos homólogos son porque tenemos un ancestro común. Estas son por una convergencia evolutiva. O sea que quiere decir que tienen la misma función, pero a lo mejor dependiendo del ambiente que estén, pueden evolucionar y ser lo mismo. En cambio, los órganos vestigiales son cosas inservibles como como huesos de la ballena, que tiene un hueso que es inservible, no sirve, o las muelas del juicio. Y acá viene una de las cosas que a lo mejor muchos se vayan a perder, que sería las evidencias en etapas tempranas y las huellas genéticas. Miren, acá podemos ver que acá empezamos con un pez. Y el pez se parece a la salamandra, pero cuando está pequeño no se parece en casi nada. Simplemente en su estructura molecular, en su estructura que están ahí se parecen. De la salamandra se parece a la tortuga y de la tortuga a la gallina. Pero la gallina está más parecida que nosotros, que los seres humanos. Y acá empezamos con la segunda fase, que sería la del pez, que se parece más, ahora sí, o un poquito menos a la salamandra. La salamandra no tiene alguna diferencia total con la tortuga. De la tortuga a la gallina se nota que aún siguen las diferencias. En cambio, de la gallina al ser humano se nota un poquito la diferencia entre estos dos. Se nota un poquito más la diferencia entre estos dos. El pez y la salamandra son casi idénticos y del pez hasta la salamandra no se ve algún idéntico a estos. De la tortuga a la gallina se nota un poquito menos. ¿Y por qué? Por su estructura del cuello. Fíjense bien.
y su estructura de acá porque ellos tienen algo acá. De la gallina al ser humano es lo más parecido a nosotros, principalmente porque miren esa estructura de cuello. Están igualitos a nosotros. Lo mismo con la tortuga, pero la tortuga es como igual parecida, pero simplemente es que la gallina, por no tener esa capita, es lo más parecido a nosotros. Ya. Queridos y queridas, hoy venimos a venir con la siguiente venida de las venidas. La huella genética y un ejemplo de ellas. Miren, nosotros empezaremos con los seres humanos. Los seres humanos tienen un 90% parecido al chimpancé. Del chimpancé nosotros tenemos un 80% parecido al ratón. Si ustedes notan la diferencia entre el pelaje y el pelaje del chimpancé, son un poquito más idénticos. Los seres humanos al pez cebra, igual no se nota mucho la diferencia, pero nosotros tenemos más ADN parecidos a ellos. También a la gallina, que es el 60%, del 50% no tenemos aún. No sabemos si habrá alguno que tenga hasta un 50% o posiblemente hay alguno que tengamos un 100% de compatibilidad, a pesar de que sea de diferente forma. No se podrá saber, aún no. Nosotros tenemos hasta un 40% con una mosca de la fruta y un 30% con un nematodo. De 20% aún no existe, pero también tenemos un 10% de levadura de panadería. Y acá sería uno de los ejemplos que más impacto tuvo en su forma. Saben que la mosca literalmente tiene la misma estructura que el ratón. O sea, el ratón tiene la misma estructura que la mosca. ¿Y cómo es posible que dos animales, no, que dos especies que no tienen literalmente un origen en común, ningún familiar en común, puedan tener las mismas estructuras? Esto pasa por una cosa, simplemente por las estructuras que tienen en su parte del hueso. Principalmente la mosca, como acá podemos mostrar, la mosca tiene todo esto, ya. Y esto es los genes del ratón. Y los genes del ratón son pero tan parecidos a la mosca que es complicado creer que los mismos genes que el ratón y la mosca sean parecidos, a pesar de que literalmente no tengan nada en común.